Precisamente la conducta del creyente, la conducta de la Iglesia, está relacionada con la fe. No es algo que se refiera a una lista de comportamientos. No hay en nuestro nuevo tiempo, el último tiempo, tras la resurrección de Jesucristo, no hay una descripción de ritos, como lo había en la ley. De esta tribu son los que pueden participar en la administración de la liturgia. Y de esta tribu, esta casa, serán los sacerdotes. Y ellos tendrán estas características y desarrollarán esta ofrenda de esta manera y a este sacrificio de esta otra. Y había una regulación de todo. Con ese planteamiento sabemos que incluso los fariseos, que se presentaban como los cumplidores, pues incluso tenían medidas para que nadie pudiera sentirse como falto de cumplimiento para diezmar, para sacar el diezmo del comino, de la menta, es decir, una cosa verdaderamente absurda. Pero eso lo hacían porque pensaban que con eso pues estaban cumpliendo al pie de la letra la ley de Dios. Cuando el apóstol habla de la piedad y de las cosas que estropean la piedad, curiosamente lo que nos dice es que tengamos en cuenta a la persona de Cristo, que murió, y que además esa muerte significa para los creyentes que estaremos en su sufrimiento, también en su reino, ciertamente, pero que estaremos en su sufrimiento, y que eso es algo que nos es dado, que no tenemos nosotros que fabricarlo, que no tenemos que procurar una especie de penitencia para darnos azotes o para ponernos en sitios complicados o para no comer o para martirizar nuestro cuerpo. No se trata de eso. El apóstol dice, esto va de suyo, es decir, esto es una realidad completa. Estamos con Él, recuérdales esto, nuestro Señor nos ha tomado y en esa estamos, y esa es la condición que cada uno tiene. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, y esa es nuestra realidad. He mencionado también antes la lectura, en parte de la lectura de la carta a los Efesios, por lo mismo. Él bajó, subió, da dones a los hombres, esa realidad es la que tenemos. Y en torno a esa realidad, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice algo parecido a lo que aquí. Y en relación con eso, el Señor ha dispuesto que en la Iglesia pues haya un orden para que cada uno, en el amor, en el vínculo de la paz, soportándonos unos a otros, pues funcionemos como miembros de un solo cuerpo, cada uno con su función. Y para eso, para esa función del amor, fijaos, no hay una especie de maestro de obra que se pone ahí a describir los rituales de la ley, no hay una ley mosaica, sino que hay precisamente maestros que lo que tienen que recordarles a los creyentes es precisamente la obra de Cristo. Y de ahí surge la piedad, de ahí surge la vida cristiana. Por lo tanto, esto ya es esencial. No podemos plantear la vida cristiana hoy si no es en relación con la obra de Cristo, la cual te indica que tu situación es en Él completa. Esto puede parecer paradójico, puede parecer chocante, que cuando se hable de la vida cristiana tengas como referencia algo que ya está cumplido, porque con ese planteamiento parecería que estaríamos en una propuesta totalmente sin ninguna motivación para la vida cristiana. Pues bueno, lo que el apóstol dice es que se tenga en cuenta que para la piedad hay estorbos y que los estorbos están precisamente en las discusiones y vanas palabrerías, en los elementos que distorsionan la verdad. En eso está el problema o el estorbo para la piedad, para la vida cristiana. Y eso es lo que el apóstol le recomienda a Timoteo, que lo tenga en cuenta, que él se presente delante del Señor como obrero aprobado,
Y esta es la cuestión que también todos nosotros hoy tenemos que pensar. Recuérdales esto, recuérdales esto. Tú acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, etcétera, resucitado, como hemos leído y comentado domingos atrás. Y ahora dice, tú recuérdales, tú tienes que acordarte de cosas y con eso, cuando tú ya conoces eso, ahora recuérdales a ellos. Pero fijaos que hay una declaración para que nadie se haga el campeón de la fe y que se ponga las medallas de no sé qué victoria. Se trata de recordarles. Al creyente, la Escritura lo que dice es que debe, de una manera o de otra, serle recordado lo que tenemos. Y eso es un aprendizaje, evidentemente. Eso es un seguir caminando y aprendiendo cada día. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Que no contiendan sobre palabras. Tenemos en la Escritura a veces declaraciones que, según cómo la coloques, pueden parecer incluso contrarias. Y esto no pasa nada, ocurre así. En la Escritura tenemos que contendamos ardientemente por la fe que hemos recibido. Contended ardientemente por la fe que habéis recibido. Eso está en el Nuevo Testamento. Y muchas veces ese texto se nos explicará y escucharemos sermones diciendo, tenemos que contender ardientemente por la fe que hemos recibido, es decir, por unas palabras concretas, por una confesión. De eso se trataría. Y eso es una media verdad. Eso es una media verdad. El apóstol también nos ha declarado que el Señor ha nacido, ha venido de una simiente conforme a una palabra determinada. Por lo tanto, la palabra está ahí, pero cuidado con que el término palabra de Dios luego se reduzca a una fórmula que nosotros hemos fabricado, aunque se haya usado esa propia palabra. Las fórmulas fabricadas no son la palabra de Dios, aunque puedan contenerla, aunque puedan estar ahí. No nos olvidemos de las dogmáticas que a lo largo de la historia en el cristianismo se han producido. Esas fórmulas han tenido como referencia, pues sí, palabras de la Sagrada Escritura, pero luego se han convertido en elementos propios, han adquirido fuerza propia. Eso no es la palabra de Dios. Las fórmulas sacadas de la palabra no son la palabra. Y cuando tenemos que contender eficazmente por la fe, eso es más extenso que contender por una fórmula, aunque a lo largo de la historia en muchos casos se ha pretendido hacerlo así. Por ejemplo, en casos extremos, esas fórmulas por las que contender se han ido reduciendo. Esto es el colmo, pero se han ido reduciendo. En algunos casos, y esto no es una exageración, esta es la historia que está ahí, en algunos casos esa fórmula ni siquiera ha sido verbal, aunque haya incluido algo de palabra verbal, han sido signos externos. Para nosotros puede parecer lo más absurdo que, por ejemplo, en ciertas zonas de Europa, en una época determinada, en lo que llamaríamos la zona de las iglesias ortodoxas, así muy en genérico, pues te enteres que una zona con otra estuvieron en guerras y se mataban unos a otros por cómo hacían unos u otros el signo de la cruz.
De manera que la pelea por la fe ahí se reducía a ver cómo, de modo externo, expresabas una fórmula determinada. Y había algunos que habían, con la escritura, claro es, y con alguna iluminación divina, pues habían establecido que la señal de la cruz, de una manera o de otra, pues había que hacerla con los 2 dedos, con uno, y eso era la razón por la cual otro decía no, que había que hacerla con 3 dedos o con la mano o con un dedo. Allá ellos, que esto ya no tengo yo por qué meterme en ni siquiera saber si se trataba de un dedo o 2 o cómo lo ponían, pero esa era la causa de la pelea. Es decir, que se asumían ahí defendiendo o luchando por la fe, y lo que había era una fórmula externa que ni siquiera era verbal. En muchos casos la situación, pues en otros lugares era muy parecida. Hay declaraciones de cronistas terribles por las consecuencias que eso traía. Y es que en la conquista de América, que como otros elementos de la historia de España se quiere ahora dorar y blanquear y hacerle una cosa brillante, y bueno, hay un ímpetu para que esa historia, que tuvo seguramente de todo y que había gente que seguramente fue con alguna buena intención, cosa rara, ¿no? Pero bueno, el hecho está ahí. Pues en algunas crónicas te encuentras que era suficiente el que una nativa bautizada. ¿Por qué? Pues, hombre, porque allí es que te bautizaban. Te bautizaban a lo bruto, vaya. Llegabas al pueblo, con el hisopo te echaban agua al aire y allí estaba todo el mundo bautizado. Eso parecería una cosa tonta y simple, pero eso era gravísimo, porque a partir de ese momento ya eras un instrumento y un objeto para ser incluso disciplinado, que es una barbaridad, pero eso es lo que había. Y entonces hay cronistas que te cuentan cómo en algunas situaciones, no en todas partes, pero en algunas situaciones, a las madres de allí le quitaban a sus niños pequeños porque la madre no sabía hacer la señal de la cruz y por lo tanto no podía enseñar la fe. Pero hijo mío, pero si allí nadie la conoce y además se la enseñas en latín, con fórmulas latinas. Eso es una atrocidad. Bueno, pues eso se hacía en defensa de la fe, y anda que no. Que había que llevar la fe a las naciones paganas, y esa fe era la señal de la cruz o algún rito externo. Luego hay otros modos más complejos o más completos de fórmulas y de declaraciones, pero eso no es la palabra de Dios, y esa es la cuestión que el apóstol tiene aquí. No que no tengamos en cuenta los textos, que los analicemos bien, que en algún caso incluso tengamos que decidir una doctrina por si una palabra está de un modo o de otro. Se dice la simiente, no las simientes, como si fueran muchas. Pues muy bien, esa es una argumentación sobre los propios textos. Y de ahí nadie discute que vayamos a los textos, que los aprendamos, que discutamos sobre su significado, pues claro que sí. Pero cuando Pablo dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Con esto el apóstol está diciendo lo que a lo largo de la historia tenemos es el no haber aprendido esta declaración. Ha habido ahí un pastorado, es decir, un elemento de enseñanza, el que no se ha tenido en cuenta esto, sino todo lo contrario, porque se han dispuesto las fórmulas por las cuales pelearse, fórmulas de todo tipo, y he indicado antes el ejemplo más miserable, porque la fórmula externa se reducía a la señal de la cruz, que uno la hacía de una manera, otro de otra. Ahora los futbolistas también, cuando entran, muchos de ellos, ¿no?, cuando entran en el campo o salen, hacen así unas cosas rarísimas, que en teoría eso es una señal de la cruz.
Bueno, pues esas fórmulas, hacerla de una manera, de otra, que empiece por un lado o por otro, han sido a lo largo del tiempo motivo de peleas y motivo de conflictos armados incluso, que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Pues eso es posible. ¿Por qué? Pues porque se contiende sobre palabras, sobre fórmulas humanas, sobre doctrinas de hombres, lo que nuestro Señor dice de los fariseos: vuestro temor de mí proviene de doctrinas y enseñanzas humanas, no es un temor de Dios. ¿Con qué? Pues con el nombre de Dios. ¿Con qué? Con el nombre de la Biblia. Claro que sí, pero ahí han surgido a lo largo del tiempo todo tipo de cosas insensatas que se han considerado como causa para pelear por ellas, como si se estuviera peleando por la fe. Y eso, pues, dice el apóstol, exhórtales, recuérdales estas cuestiones, exhortándoles, además, delante del Señor. Esto es una declaración absoluta, lo más solemne que se puede. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, y dice el apóstol, lo cual para nada aprovecha. Porque pelear por las palabras, por las fórmulas humanas, por la creación humana de la fe, para nada aprovecha. Y esto es lo que tenemos para nuestra edificación. Sin embargo, te pones a mirar la historia y desde el principio lo que te encuentras son fórmulas humanas que se presentan como si fuera la fe y se reclama que se contienda y se pelee ardientemente por la fe en relación con esas fórmulas, hasta el día de hoy. Pero dice el apóstol además algo que tendría que poner ya en alerta a cualquiera que tuviera un mínimo de sentido, de responsabilidad sobre las consecuencias de las falsas enseñanzas, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Para perdición de los oyentes. No es una cosa, por lo tanto, secundaria. No es una cosa menor. Esto es algo que para lo único que aprovecha, el único fruto que se saca es la perdición de los oyentes. Y cuando se está en el planteamiento de que se recuerde y que se anuncie la obra de Cristo, pues fijaos, si esa obra de Cristo se anuncia con una fórmula humana que la niega, pues estamos en el desastre absoluto. Y eso es lo que hay, y eso es lo que abunda. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente describirlo, anunciarlo, exhortar delante del Señor a que no se sigan esas fórmulas y esas contiendas de palabras que no aprovechan, sino que para lo que sirven es para perdición de los oyentes. Y esto es lo que dice el apóstol. Y esto es lo que hay. Nosotros podemos creerlo o no, claro. Y alguien podrá decir, no, pero ahora verás, aquí la pelea por la fe va a ser que peleemos, y esto no es tampoco una exageración, la pelea de la fe en nuestro contexto va a ser, y esto ha ocurrido, si en el culto se tiene que usar un instrumento musical o no. Y esta es la fe, esta es la grandeza. Si se cantan solo salmos o si se pueden cantar también algún himno. Bueno, mira, nosotros cantamos solo salmos, vaya, tampoco tenemos en eso mucho problema. Pero esa va a ser una discusión, eso va a ser la defensa, y si se canta con una música o con otra, con una melodía o con otra, pues en algunos ámbitos, cada vez menos, pero todavía sigue existiendo ese elemento, esa es la manera de contender por la fe. Y se lo creen. Quien dice eso, otras cuestiones, que no llegan al punto de hacer el signo de la cruz con un dedo, con dos o con cuatro, para adelante o para atrás, empezando en la derecha o en la izquierda, o cualquiera sabe cómo, pero que eso a lo largo del tiempo muestra ese modelo absurdo de que la fórmula humana
se haya convertido en algo divino, en algo de Dios, y sea igual que la palabra de Dios. Lo que los fariseos decían: estas doctrinas que vosotros enseñáis, como si fueran la verdad, son doctrinas de hombres. Aunque uséis la ley, aunque uséis los ritos, aunque estéis en el mismísimo templo. Y la prueba está en que yo, que soy el Mesías, no tengo cabida con vosotros. Yo, que soy la palabra, con vuestras palabras me negáis. Y esto es lo que seguimos teniendo hasta el día de hoy. Volveremos sobre estas cuestiones porque luego el apóstol menciona a varios, bueno, por lo menos a dos, ¿no? A Himeneo y Fileto, que habían enseñado cosas por las cuales se discutía. Y cómo eso produce la perdición de los oyentes, cómo eso no edifica. Y recordad lo que leímos antes en la carta a los Efesios, que el Señor nos ha dado dones para que cada uno de nosotros funcione para la edificación de los santos, para la edificación, cada uno en su lugar, la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso, bueno, pues para eso estamos. Pero esto de lo que nos advierte el apóstol es lo que estropea totalmente ese funcionamiento. Y hay que tenerlo en cuenta. Luego habrá parcelas de dificultad en las que podamos decir, no, mira, aquí sí podríamos discutir, o aquí no. Pero cuidado, que lo que se nos está indicando no es una ausencia de responsabilidad sobre la palabra de Dios, sino el cambiar las prioridades, en cambiar el objeto. Es como si en vez de comerte una comida te comes otra. Sí, se lo parece, por fuera parece igual, pero lo que te están diciendo es que una alimenta y edifica y tiene nutrientes, y otra es un foco de infección, de destrucción y de muerte. Están en el plato. Sí, pues de lo que se trata no es de que no le echemos cuenta al plato, sino que no nos centremos en lo que no aprovecha y que eso lo repartamos luego como si fuera la comida de salvación. Y eso es lo que se ha hecho desde el principio, que ya ese primer evangelio falso se anunció allá en el primer momento de la historia, con que Dios os ha dicho una palabra de Dios y una modificación de esa palabra. Y esa es la muerte, esa es la rebelión contra Dios hasta el día de hoy. En ese ambiente se le dice a Timoteo algo extraordinario, que eso vale para todos, aunque valga primero para Timoteo, claro, como obrero. Pero esto sirve para la Iglesia, para la comprensión de lo que somos y de manera particular también, claro, para los obreros, que tienen o tenemos ese deber de enseñar. ¿Qué vamos a hacer? Eso vale primero, pero no solo para esas personas, sino para toda la Iglesia. Procura, y procura otra vez nos coloca en un deber, pero que está ahí, como cuando se le dice, tú, hijo mío, esfuérzate, o cuando se le dice, recuerda, ten en cuenta esto, considera lo que digo, acuérdate de Jesucristo. Hombre, sí, Timoteo no se olvida, pero esto en nuestra condición humana es necesario reactivarlo, es necesario darle vida permanente, porque de nosotros lo que tenemos como inercia es precisamente lo contrario. El apóstol, hablando de él mismo, mira, yo voy funcionando así y procuro. Ese es el talante. Cada día, cada momento procuro estar delante de Dios no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la de Dios, por la fe. Bueno, pues esa es una realidad que el apóstol nos presenta como un hecho, pero como un hecho dinámico, un hecho que tiene ahí una condición de voluntad, de afecto permanente en el apóstol. Pues aquí igual, procura. Esto es algo que al pastor, que es Timoteo, se le está diciendo, tú eres eso, tienes todos los elementos de esa vocación, pero ahora procura
Por lo tanto, es una vocación con una disposición. No hay ahí un elemento simplemente mecánico, sino que hay una vocación, en el mejor sentido del término. Procura, además, dice, con diligencia. Por lo tanto, esto no es una cosa menor. Hay ahí un elemento de investigación, de decir, lo estoy haciendo correcto, el orden de las cosas que tengo que construir está en su punto o no, sean las que sean, un trabajo determinado, la casa, el cuidado de los hijos, la educación, lo que sea. Procura con diligencia presentarte, dice, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego le dice, pero evita profanas palabras y vanas palabrerías. De eso, si Dios quiere, miramos el próximo domingo. Por eso he comentado antes que esto nos pone delante otras consideraciones para más ampliar la cuestión, porque luego están incluso con nombre estos dos sujetos, Himeneo y Fileto. Pero aquí nos centramos en este: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Aprobado por quién? Claro, aprobado por Dios. El colmo es que uno haga el modelo, que intentes meterte en el modelo, un modelo de fabricación humana, y que luego vayas delante de Dios diciendo, mira qué bien he cumplido el modelo. Eso es lo que hace la cristiandad a lo largo de la historia. Oye, crear modelos, obligar a la gente, de una manera o de otra, a veces a palos, a que se metan en ese modelo, y luego asumir que ese modelo es agradable, que ese modelo es adecuado, que ese modelo y la disciplina para conservarlo es el deber de la Iglesia, y ahí entraríamos en todas las iglesias. Fijaos, en el extremo de la Iglesia romana, ciertamente. ¿Cuántas fabricaciones y modelos de santidad tiene para que luego eso, en teoría, se presenta delante de Dios? O sea que sería, tú ten un modelo, arréglate con ese modelo, y luego cuando tú ya asumas, pues fuérzate, haz lo que quieras, pero cuando tú ya pienses que estás bien, que ese modelo te da una matrícula de honor, que no tienes de qué avergonzarte, que no tienes nada malo en ese modelo, pues ahora te presentas delante de Dios. Procura presentarte delante de Dios con el modelo aprobado. No, lo que dice el apóstol es, procura presentarte delante de Dios con su aprobación. Y la aprobación es como obrero, con lo cual se destruye todo el modelo anterior, porque no se trataría de que funciones de una manera en la que la gente, con un modelo determinado, diga, eso es así, tiene tal numeración, tiene tal calificativo, y entonces eso luego ya Dios lo tiene que aceptar. No, lo que te está diciendo el apóstol, lo que te dice la palabra es, tú eres obrero de Dios, por lo tanto tu aprobación no la busques en otra parte, no busques ser aprobado por otros, aunque también el Señor, cuando da la descripción de los requisitos, pues hombre, uno de los requisitos es que tenga buen testimonio de los de afuera, que no quiere decir que sea un hipócrita o que no haya nadie que lo insulte, sino que haya un elemento de seriedad y de conducta reconocida. Eso es una cuestión aparte. Pero lo que aquí se dice esencialmente es que no le presentes tus informes al comité de misiones y que lo tengas que rellenar ampliándolo, poniéndole más, poniéndole menos, que eso es algo secundario. Tú ocúpate con diligencia de ser obrero y que Dios te reconozca, que Dios es el que te tiene que ver, que Dios es el que te observa. Tú procúrate de ser fiel delante del Señor, que es tu Señor además, que es
el que te envía, es tu Señor. Y esa es tu ocupación. Fijaos lo que se le dice aquí a los pastores, a Timoteo y a cualquier pastor en general, ¿no? Al creyente también. Por eso digo que esto vale para los pastores o los maestros en la iglesia, pero vale también para cualquiera, claro, cualquier creyente. Tú procura estar en relación con tu Dios. Él es el que te va a tratar. Y fijaos que esto, de un golpe, echa por tierra toda la nomenclatura, todas las fórmulas de santificación, de santidad, de orden, de no sé cuántas cosas eclesiásticas. A ver, el Señor es el que se ocupa contigo y tú tienes luego unas relaciones. Pues muy bien, esas relaciones pueden ser variables. Poniendo casos específicos, nos encontramos en algunas ocasiones personas, no hay tantas, ¿no?, pero que te dicen que no van, por ejemplo, a ninguna iglesia. Eso ocurre, es muy típico, ¿eh? Uy, porque la iglesia, la que sea, no hablo ni siquiera de iglesia romana o iglesia protestante, no. Fíjate, fulano ha hecho esto, o cetano ha hecho lo otro, que ni siquiera a lo mejor se lo han hecho a él, pero bueno, fíjate qué malos son. Por lo tanto, yo no tengo nada que ver. Y se justifican pensando que encima son héroes. Delante del Señor, hijo, y reclámale a Él, dile, mira, tú no eres santo, tú no eres justo, tú obras mal, pues reclámaselo a Él. Pero decirme, no, yo no quiero nada con Él, con el que ha resucitado, porque otro u otros, en mi criterio, se han portado mal. Bueno, ¿y qué tengo yo que ver? ¿Te podrá decir el resucitado con eso? ¿Tienes tú algo con Él? Allá tú con Él. Péleate con ellos, no te juntes con ellos, dales un gorrazo o que te lo den a ti, que todo puede ser. Pero ¿yo qué tengo que ver? ¿Cómo te atreves a decirme ahora que justificas no honrarme, no santificar mi nombre, no adorarme? ¿Eso lo justificas con qué? Pues no lo puedes justificar. Y en el caso del pastor de modo particular es esto esencial, porque si esto vale para todos, mucho más para aquel que tiene que hablar en nombre de y enseñar en nombre de. ¿Quién tiene que aprobarte? Pues esa es una realidad muy doliente, que muchos pues miran el ser aprobado de los hombres, oye, de las personas. Cristo ya lo dice de aquellos que estaban en su entorno, vosotros buscáis la gloria que viene de los hombres y no la que viene de Dios. Bueno, pues esto es una situación muy común y se hacen incluso falsificaciones de actividades para ser aprobados de los hombres y se rellenan currículum y se rellenan actividades y se hacen fotos y de todo un poquito para ser aprobado de los hombres. Y luego se quedan contentos. Como si los hombres te han aplaudido, oye, qué bien o qué mal. La misión, el concepto, la comunión, el trato es con el Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ese que no tiene de qué avergonzarse se refiere precisamente a la vocación de obrero. Aquel que no lleva un trabajo aparte, aquel que no se presenta con un trabajo aparte. O sea que aquí tendríamos todo lo contrario de lo que en el ámbito de la disciplina eclesiástica se ha querido formar a lo largo del tiempo, donde el modelo es externo, que lo que sea eclesiástico externo te apruebe, y si no te aprueba, te echa. Y no nos olvidemos que aquí mismo en nuestra ciudad fueron echados de ese modelo, pues gente que murieron en la plena comunión con el Señor y que son nuestros hermanos, pero fueron echados. ¿Por qué? Porque la fórmula, la aprobación,
la tenían de los hombres, y como los hombres no se la daban, eso era lo que existía, pues eran echados fuera o incluso quemados. ¿Y el Señor de ellos qué? Pues el Señor de ellos no los había echado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquí no hay una ética en la que tú puedas decir, no, mira, yo hoy me voy a presentar delante de Dios y no me puede regañar de nada, ni me puede reñir. No se trata de eso. Obrero que no tiene de qué avergonzarse significa simplemente el obrero que hace aquello que le han mandado y que no está en otra ocupación, que ya antes lo ha dicho el apóstol. El soldado que milita, hombre, pues no se mete en otro negocio. Pues aquí es esta la idea. El obrero que no tiene de qué avergonzarse no es un pastor que no lo habrá nunca, porque el propio apóstol nos tiene que decir, siendo él ejemplo para todos, miserable de mí, y de los pecadores yo soy el primero. Por lo tanto, este no avergonzarse no significa que no haya nada en lo que el Señor pueda señalar en la conducta, por omisión o por acción, de uno de sus ministros. No es esa la idea, porque esa idea no está aquí, sino simplemente de la vocación, que se tenga plena conciencia de que se es enviado. El embajador que no tiene de qué avergonzarse, ¿quién es? Pues el que ha declarado las cosas que le ha enviado la autoridad superior. No son sus opiniones, sino la autoridad superior del Estado ha emitido una declaración y eso se hace a través de los embajadores. El embajador, por lo tanto, que es fiel, es aquel que transmite fielmente eso. De eso se trata. Aquí esa es la idea. El obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse es precisamente el que es encargado por el Señor para declarar estas cuestiones, y por eso el apóstol acaba de decir, pero que no se metan en rollos dialécticos, que no hagan una bandera de la palabrería y de las cosas humanas y de las fabricaciones humanas, porque eso no edifica, sino que es para perdición de los oyentes. Y aquí, con eso termino, a ese buen obrero se le describe como el que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Por eso digo que esto requiere que nos paremos un poco, que usa bien la palabra de verdad, que no contiendan sobre palabras, que nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y ahora el obrero aprobado se califica, se señala aquí como el que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías. Pues aquí hay que pararse. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué se ha hecho en la historia? Que ahí hay un buen lugar donde aprender de errores y de aciertos. Pues el obrero que no tiene de qué avergonzarse es el que usa bien la palabra de verdad, el que la pone delante. Recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Por lo tanto, exhortar a que no contiendan sobre palabras, calificar de palabrería la fabricación humana, es usar bien la palabra de verdad. Ya vamos cogiendo hilo. Usar bien la palabra de verdad es decir que hay palabrerías y exhortar a la gente a que no contiendan por eso, a que no hagan bandera de eso, porque eso no edifica. Por lo tanto, usar bien la palabra de verdad significa pelearte contra las falsas manifestaciones de la verdad. Y eso es complicado. Pero el obrero que no tiene de qué avergonzarse es aquel que, recibiendo del Señor lo que ya ha sido dado y que se le dice a Timoteo que esto lo pongas también en hombres fieles para que lo sigan transmitiendo, pues es esa condición del Señor, es esa obra suya, es su evangelio
su palabra de poder, y eso es lo que tenemos que anunciar. Y eso nos lleva de inmediato, porque a ver cómo nos escapamos de esta, que usar bien la palabra de verdad tiene el antecedente de exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Usar bien la palabra de verdad tiene este antecedente, no contender sobre palabras. Pues ahí hay que pararse un poco, que además no aprovecha para nada ese asunto, sino que es para perdición de los oyentes. Luego, tú frente a eso, procura presentarte delante del Señor como un obrero, que es un obrero, vaya, que no es un fabricador, que no es uno que va por libre y que puede declarar las cosas o hacer las cosas que a él le parezcan mejor, que el obrero aquí significa el que es puesto para hacer una cosa concreta. Es el santo, en el sentido de que ha sido colocado en un lugar para una cosa específica. Ese es el obrero. El obrero del Señor tiene todo el campo de la obra del Señor, pero no para fabricar cosas según su criterio, sino para hablar según ha recibido la orden. De tal manera es esto así que el apóstol en la carta a los romanos llega a decir que cuando eso se produce es Dios mismo el que habla, es Dios mismo el que predica, el que anuncia. Y por eso recibir ese anuncio significa rechazar o no rechazar a Cristo mismo. Pero evita profanas y vanas palabrerías, que no hay manera de escaparse de esto, que esto hay que pensarlo bien, porque ya no hemos de contender sobre palabras, que eso es lo que se le ha dicho, y ahora de inmediato cuando se le dice que el obrero es precisamente el que usa bien la palabra de verdad, ¿esta palabra de verdad cuál será? ¿Qué serán las contiendas sobre palabras? ¿Es que acaso una es sobre el texto bíblico y otra es sobre un texto pagano? No, son todas sobre el texto bíblico. Pero ahí hay palabra y vanas palabrerías. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y de ahí la importancia también del que enseña, para calificar y descalificar, para poner en un lugar lo que es palabrería y en otro lugar lo que es palabra de Dios. Y eso no es una cosa que pueda hacerse por la cuenta de uno. ¿Quién lo puede hacer? El obrero que el Señor ha mandado. Y el que no ha mandado no lo puede hacer. Y el que lo ha mandado, que lo haga con diligencia, tal como ha sido ordenado por el Señor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Alguien quiere una predicación sobre conducta de los creyentes? Pues hay una vana palabrería, que esa predicación sobre conducta de los creyentes sería una lista de obras. Eso es vana palabrería. La conducta de los creyentes se refiere el apóstol reiteradamente a esto, a que hay unas palabras, unas declaraciones, unas fórmulas humanas de cristianismo y de santidad que no aprovechan y que conducen más y más a la impiedad. Y anticipándonos ya al futuro, si Dios quiere, pues se dice que esa palabra carcomerá como gangrena. Esa palabra que produce impiedad es la que, claro, carcome como gangrena. No estamos hablando, por lo tanto, de cosas paganas, sino de mal uso de la propia Escritura, de fabricar con la Biblia, con palabras de la Biblia, nuestra propia santidad, nuestra propia justicia o nuestra propia idea, y hacer de eso luego la bandera por la cual hay que luchar. Desgraciadamente eso ha sido la historia del cristianismo hasta el día de hoy. Siempre el Señor se ha reservado 7.000 que no han doblado la rodilla delante de Baal porque Él lo ha querido así. Siempre se ha reservado una pequeña iglesia, una iglesia chiquita que no va en esta dirección. Y la alegría y el gozo es que nosotros formemos parte de ella, de esa iglesia chiquita, con la que el Señor tiene su diálogo, con la que el Señor tiene su conversación, que nada tiene que ver con la otra grande, sea romana, sea evangélica, sea como sea, la otra grande de los Herodes. Pues eso
Lo tuvieron hace muchos años aquí, en nuestra ciudad, y lo tenemos de nuevo nosotros. Cuando hablamos de impiedad y de conducta cristiana, cuidado con las listas de situaciones o de obras. A lo que tenemos que acudir es a presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso frente a contiendas sobre palabras, vanas palabrerías, palabras profanas y vanas palabrerías, y palabra que carcomerá como gangrena. Y de aquí no nos podemos escapar, porque si alguien quiere edificar a la Iglesia de otro modo, aquí ya el apóstol le ha puesto todo tipo de vallas para que no se escape de esta reflexión. Esta es la reflexión. Y aquí estamos como obreros que nos manda el Señor o creadores de santidad y creadores de salvación, creadores de evangelios. Eso será siempre otro evangelio que no salva. Eso será siempre otra palabra, otro espíritu, otro Señor. Allá ellos. Nosotros nos quedamos con aquel que llama a Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo quién es, que eso él lo ponga en manos de otros, y así ha venido ocurriendo hasta nosotros y en otros lugares. Pero hasta nosotros se nos ha venido ofreciendo, trayendo lo que se le dio a Pablo y lo que Pablo le dio a Timoteo, lo que Timoteo le dio a otros, y esos otros lo han puesto en nuestras manos. Hemos de alegrarnos en el Señor y con toda responsabilidad, pues, tener esa diligencia para que el uso adecuado de la palabra ponga de manifiesto las obras infructuosas de la palabrería, de la palabra que carcome como gangrena, pero que a final de cuentas de palabras se trata. Que nuestro Dios, que hasta aquí nos ha traído y nos ha fortalecido y guardado en su palabra, también nos siga guardando con esa palabra de la palabra perversa que introducirán muchos en la misma Iglesia para destruir a los creyentes. Y esta es nuestra satisfacción y es también nuestra alegría y gozo, sabernos protegidos por esa palabra, porque es la palabra que nadie puede destruir. Amén.